Bendiciones para todos en este momento que están conectados. Bueno, nos hemos podido conectar. Estamos aquí desde Miami. Y bueno, Miami tiene un clima muy especial. Y en esta temporada estamos con una lluvia fuerte y recién se nos cortó la luz. Nos quedamos sin internet, sin nada. Ahora ya todo volvió y podemos estar conectados con ustedes. Pero si escuchan algún trueno de fondo, no se asusten, esto es Miami, ¿eh? Estamos aquí para compartir la palabra de Dios y ore para que no se corte la conexión, para que no se corte el internet, nada con esta lluvia que estamos pasando este día tan especial, este día tan especial. Bueno, en este día tan especial quiero decirle feliz día del Padre, feliz día del Padre para todos los que son papás, que reciban la bendición de Dios, la fortaleza de Dios, que Dios pueda obrar en su vida en una manera muy especial, que este día sea especial para usted y que puedan pasar un momento de gran bendición, un momento de gran alegría junto con sus hijos, con su familia. Bueno, yo sé que en algunos países la cuarentena está muy fuerte y han quedado separados los hijos de los padres por situaciones que les ha agarrado la cuarentena en algún viaje o porque los papás por ahí trabajan en un hospital o en la policía, en algún lugar donde luego se les complica estar con la familia por miedo al contagio, y esas cosas han causado que papás e hijos queden separados. Pero bueno, que ahí donde están y en la situación que están, quizás sufriendo un poco esta separación, que Dios los pueda bendecir, que Dios los pueda fortalecer y los pueda ayudar a tener un tiempo de bendición, aunque sean conectados con sus hijos a través de las redes o a través de los diferentes medios que hoy están. Pero para aquellos que tienen a sus hijos en el hogar, o para los hijos que tienen al papá en su casa con ustedes, que lo puedan disfrutar, que lo puedan pasar bien y que tengan un día del Padre maravilloso, bendecido en el nombre del Señor. Bueno, saludo a toda la congregación, a todos los hermanos de Cristo La Solución Miami, también saludo a todos los hermanos de Cristo La Solución de Lima, Perú, y a todos los que se van conectando de diferentes lugares, de diferentes partes. Sería bueno que nos puedan pasar ese informe de dónde se están conectando. Quisiéramos saber desde dónde ustedes están recibiendo esta conexión, esta señal, y así nosotros poder tener esa alegría de saber que la palabra de Dios se está extendiendo a diferentes lugares. Así que coméntenos de dónde se están conectando. Si tienes algún pedido de oración, si tienes alguna necesidad, bueno, la puedes enviar, ya sabes, por medio de las redes sociales, por el chat, o también nos puedes enviar un mensaje por el WhatsApp, tanto el de Miami como el de la iglesia de Lima, Perú. Puedes enviarnos la petición, tu necesidad, puedes enviarnos esa petición personal, familiar, o de alguna persona que sepas que necesita esa bendición. Bueno, queremos estar orando por ti. Pues me quieren alcanzar el micrófono para que me puedan escuchar mejor. Así que envíanos tu petición, envíanos la petición que tienes. Estaremos orando por ti, estaremos orando por la petición, por la necesidad que estás pasando, y de esa manera vamos a estar creyendo de que Dios obrará en una manera poderosa. Hay personas de diferentes lugares que nos mandan peticiones.
personas que se conectan con nosotros y nos piden oración por las diferentes situaciones que están viviendo, y vamos viendo cómo Dios va respondiendo. Por eso te animamos a que pidas oración. Pide oración por tu papá, pide oración por papá ahí, pide oración para que Dios lo bendiga, lo fortalezca o lo sane. Venga la sanidad sobre papi. Bueno, tenemos algunas peticiones. Iris de Perú pide por su tío Eduardo, que tiene fiebre y cálculos en la vesícula. Declaramos sanidad, milagros poderosos sobre Eduardo, que reciba el milagro. Magali, también de aquí de Estados Unidos, pide por su yerno Pedro. Tuvo un accidente con su bicicleta y está grave. Declaramos la mano de Dios sobre Pedro, que Dios se extienda en su amor y su poder sobre él, allí donde se encuentra, que pueda recibir sanidad, restauración completa. Nelly, también de Perú, nos pide por Antonio, que dice que le dio positivo por el virus. Bueno, estaremos orando, reprendemos el virus. Usted también, acuérdese, ore a Dios y reprenda el virus. No se quede con las noticias, no se la pase solamente recibiendo noticias y quedándose con esa información. Usted tiene a Dios, tiene el poder de Dios, entonces tiene la posibilidad de orar y saber que Dios es poderoso para quitar todo virus de cualquier persona. Lo hemos visto, hemos recibido testimonio de personas que se han sanado del virus. Bueno, también nos escribe Karina de Perú, pide por prosperidad para su familia. Pide por prosperidad para su familia, pide por sanidad y prosperidad. Bueno, estaremos orando para que Dios abra puertas de bendición. Aún en medio de esta pandemia, Dios puede bendecirte grandemente. Aún en medio de esta situación que está causando necesidad, Dios puede traer prosperidad. Ayer estaba hablando con uno de los líderes de nuestra iglesia que tiene una empresa y nos dijo que al comienzo de la pandemia las cosas estaban difíciles, pero sin embargo se le empezaron a abrir puertas en medio de esta situación y comenzó a tener otros clientes. Así que esa es la bendición de Dios, esa es la gracia de Dios. Eso es cuando alguien confía en este Dios maravilloso, en este Dios poderoso. Así que creemos que Dios va a responder a Karina. También Victoria pide por Ángela para que se recupere del virus. Reprendemos ese virus del cuerpo de Ángela, que sea sana, que sea libre en el nombre de Jesús, que la mano de Dios obre con poder y venga sanidad completa. Norma de Perú pide por su hija y su amigo Mario, que el corazón de ellos sea ablande y puedan tener un encuentro con Dios. Estaremos orando. Y qué bueno poder pedir por alguien para que tenga un encuentro con Dios, para que tenga una experiencia divina. Eso es lo mayor que una persona puede tener, un encuentro con el Dios maravilloso. Bueno, también Magali esta Magali es de Perú, pide por su ciudad, Tarapoto, que está muy fuerte el impacto del virus. Estaremos orando, Magali, y creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios es poderoso y que Dios responde a la oración. Bueno, todas estas son peticiones de personas que confían en Dios y creen que Dios puede hacer un milagro. Por eso te animo. Si tienes una petición, envíanos la petición, envíanos tu necesidad y de esa manera estaremos orando por ti. Quiero también animarte a que puedas invitar a otro a que se conecte en este momento, que le puedas decir a un familiar, a un amigo, a un ser querido, a un vecino que tienes confianza, que se conecte. Comparte esta conexión, comparte
este momento de bendición con alguien y Dios va a estar obrando en una manera muy especial. Le damos la bienvenida a Silvia, que se está conectando de Suecia. Gloria a Dios. Bueno, qué tremendo. Hasta Suecia están escuchando, están compartiendo este tiempo. La bendecimos en el nombre del Señor y sabemos que la bendición llega al momento, más rápido que el internet. La bendición de Dios se mueve y la alcanza, Silvia, ahí donde se encuentra. Bueno, vayan diciéndonos de dónde se están conectando para que nosotros también nos podamos alegrar. Invita a alguien a que se conecte, comparte la conexión y así vamos a estar compartiendo junto la palabra de Dios. Y es un buen momento para que uno pueda abrir el corazón y recibir lo que Dios tiene para uno. La palabra que vamos a compartir va a ser una palabra para los padres, pero es una palabra que le sirve para todos y una palabra que le puede servir a cualquier persona para avanzar en la vida y tener victoria en todo lo que va enfrentando. Así que hoy abre tu corazón porque hoy es un hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Claro que sí. Dios es poderoso para obrar grandemente. Y si no, escuche este testimonio de Yasmín, que ella agradece porque pidió oración por trabajo y salió a buscar trabajo y encontró uno muy bueno. Y a los pocos días de trabajar se dio cuenta que la dueña era cristiana. Así que está feliz porque puede estar en un ambiente cristiano y porque va a tener finanzas para sembrar también. Gloria a Dios. Bendecimos a Yasmín. Que Dios la prospere cada vez más y más y se abra puertas de bendición y de victoria y sobre todo porque tiene un corazón para sembrar. Bueno, gloria a Dios. Tú también puedes recibir un milagro y recibir respuesta a tu petición. Y si la has recibido, cuéntanos cuál es la bendición que has recibido, cuál es el milagro. No te lo guardes. Si has tenido el valor para pedir oración y Dios te respondió, ten el valor para contarnos cuál es la bendición que has recibido, cuál es el milagro que Dios ha causado en tu vida y de esa manera nosotros nos vamos a alegrar, pero también al contarlo otros se van a motivar en la fe y van a creer que Dios causará esa victoria en su vida. Así que cuéntanos esa bendición y ese milagro. Bueno, le comparto una palabra en unos minutos. Está en Salmos 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13, y dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bueno, este versículo es maravilloso, pero me gusta más en la versión la nueva versión internacional, como lo dice. Porque aquí parecería que Dios tomara ejemplo de un Padre terrenal para ser compasivo. Parecería que el Padre Celestial tomara ejemplo de un Padre terrenal, ¿no? Parece que Dios va a ser compasivo como un Padre terrenal. Pero la nueva versión internacional lo aclara un poquito, no del todo, pero un poco mejor, suena un poco mejor de lo que leímos en la versión anterior. Dice así: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Bueno, me gusta más aquí porque arranca remarcando primero que el Señor es compasivo, que Dios es compasivo, que nuestro Padre Celestial es compasivo. Y es así, un Padre terrenal debe tomar ejemplo del Padre Celestial. No es que el Padre Celestial toma ejemplo del Padre terrenal. No, un Padre terrenal tiene que tomar ejemplo del Padre Celestial para ser compasivo. Porque mayormente la imagen del Padre difícilmente la liguemos a la compasión. Una madre, la imagen de una madre
la podemos ligar con la compasión. Cuando hablamos de una mamá, enseguida lo podemos comparar con el amor o tener una imagen del amor, de la bondad, de la compasión, de la misericordia. Pero un padre mayormente lo ligamos con una imagen de autoridad y a veces, lamentablemente, con una imagen autoritaria. La imagen que tenemos de un padre terrenal es la de alguien que establece las reglas en el hogar, pero lamentablemente a veces hay padres que establecen la regla de una manera autoritaria, a veces con un carácter fuerte, un carácter duro o un carácter exagerado para establecer las reglas en el hogar. Porque el padre en verdad es el que representa la autoridad. No quiere decir que la madre no lo tenga también, claro que sí. Así como una mamá representa el amor, también un papá representa el amor. Pero mayormente la imagen que se da o que vamos teniendo en esta tierra, mayormente es así. Cuando hablamos del papá, hablamos, parece, de la autoridad o del que establece la autoridad. Y lamentablemente, como somos seres humanos que nos hemos alejado un día de Dios, Dios nos hizo al hombre, hizo a la mujer, y cuando nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Pero luego, al apartarnos de Dios, el pecado nos arruinó. Todo lo bueno que había dentro nuestro se fue arruinando y se fue corrompiendo. Entonces Dios nos hizo con esa capacidad de ser compasivo, pero todo eso se fue corrompiendo y se fue cambiando. Entonces muchas veces la imagen del papá es una imagen autoritaria o del duro o del que establece las cosas con un carácter demasiado fuerte. Es más, muchas veces yo me acuerdo cuando era chico, que me lo decían a mí o lo escuchaba que se lo decían a un amiguito mío. La mamá le decía, ahora cuando llegue papá vas a ver, ahora cuando venga papá vas a ver lo que te sucede. No se decía, ahora cuando venga mamá, ahora cuando venga papá. Y cuando a uno le decían eso ya sabía lo que le esperaba. Enseguida pensaba en el cinto, en la rama, en la hojota, la changleta, no sé cómo le llamen, en la sandalia. Enseguida pensaba en eso. Enseguida uno decía, bueno, acá esperemos que tarde en llegar. ¿Por qué? Porque uno tiene esa imagen del papá. Pero sin embargo acá este versículo nos está hablando de la compasión de Dios y nos está hablando que también un padre puede ser compasivo. Entonces nosotros tenemos que saber que podemos desarrollar la compasión a través de nuestra vida y para eso tenemos que tomar ejemplo de Dios. Pero la imagen del Padre que se da muchas veces no la ligamos con la compasión. Es más, a veces trasladamos la imagen de un padre que ha sido castigador, de un padre que ha sido autoritario, de un padre que ha sido quizás hasta perverso, la trasladamos a Dios. Y hay gente que cree que nuestro Padre Celestial tiene el mismo carácter que tenía nuestro papá o que tiene nuestro papá. Y creemos que hay un Dios que es castigador. Y creemos que hay un Dios que anda buscando pecadores para castigarlo. Parecería que el Padre Celestial anda mirando todo el tiempo a ver hoy a quién puedo castigar, a ver a quién le puedo hacer mal. A veces uno tiene la imagen de que si uno se equivoca en algo, en lo mínimo, seguro que Dios lo va a castigar. Es más, hay gente y hay cristianos que a sus hijos lo han criado de esa manera. Dios te va a castigar. Si no comes la comida, Jesús se va a enojar. Y enseguida esa imagen se establece, una imagen incorrecta de Dios, incorrecta del Padre Celestial. Trasladamos la imagen de un Padre terrenal al Padre Celestial. Pero es al revés. Es al revés. Dios quiere que nosotros podamos tomar de su imagen, porque así nos hizo Él. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros como papás podemos tener el carácter de Dios y desarrollar el carácter de Dios. Porque Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios compasivo. Y lo es siempre. Lo es siempre. En Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, versículo 22, la Nueva Versión Internacional. Lamentaciones 3, versículo 22,
dice así, de esta manera: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Gloria a Dios. Su compasión jamás se agota. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la compasión nunca se nos agote? ¿Cómo hacemos para que el amor que está en nosotros, que Dios puso en nosotros, permanezca y permanezca para siempre? Porque Dios es así. Dios es compasivo y lo es para siempre. Dice que nunca se agota su compasión. Y de Él debemos aprender nosotros, para que de esa manera podamos tratar a nuestros hijos, tener esa compasión dentro nuestro, tener una compasión que permanezca, que perdure. Necesitamos de Dios, por eso necesitamos relacionarnos con Él. Lejos de Él vamos a tener unas emociones, unas actitudes, un carácter equivocado, errado. Pero si nos relacionamos con Dios y nos conectamos con Dios de nuevo, nos vamos a conectar al plan original. Y el plan original es que seamos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. A veces con el deseo de corregir a nuestros hijos se nos va las cosas de las manos. Hasta perdemos el control. A veces queremos, por querer enderezar a nuestros hijos o por querer hacer que nuestros hijos no se equivoquen en nada, porque nosotros hemos tenido la experiencia que nos equivocamos en la vida, nos golpeamos en la vida y no queremos que nuestros hijos pasen eso, comenzamos a tener ciertas actitudes con nuestros hijos que al final comenzamos a ser muy controladores, muy dominadores y tratamos de mantener a nuestros hijos en una caja lejos del pecado y no nos damos cuenta que el pecado se filtra por todos lados y lo que necesitamos hacer es, por supuesto, ser ejemplo, enseñarle a nuestros hijos, pero pedirle a Dios que los ayude a cada uno de ellos a tener un corazón correcto, a tener pensamientos correctos. Y necesitamos de Dios para eso, porque nuestra manera de ser, al tener esa imagen, que como papá tenemos que ser la autoridad, tenemos que tener el control, tenemos que manejar todas las cosas, tenemos que enderezar a toda la familia. A veces lo único que nos falta es la gorra de policía o la ropa de soldado, de capitán, y se nos van las cosas de las manos. Y no nos damos cuenta que por querer hacer el bien a veces terminamos haciendo el mal. ¿Podemos corregir a nuestros hijos? Claro que sí, lo tenemos que hacer. Pero el corregir a nuestros hijos no quiere decir que tengamos que estar castigándolos. Algunos se agarran de la palabra de Dios que dice que Dios, como ama a sus hijos, los castiga. Pero hay que ver bien lo que dice ahí. No está hablando que Dios va a agarrar a sus hijos y los va a golpear, los va a lastimar y los va a dañar. No, está hablando de que va a poner corrección sobre los hijos para enderezarlos. Y cuando Dios corrige, mezcla la corrección que va a dar con la compasión. Entonces, toda corrección va envuelta en compasión. Y eso quizás es lo que nos falta. Nosotros por corregir nos olvidamos de la compasión y a veces creemos que cuando más duro, más va a entender nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos pueden ser que ya no hagan más eso que hicieron mal, pero no lo hacen por miedo, pero tarde o temprano, cuando se liberen de nosotros, lo van a volver a hacer y quizás peor todavía. Entonces nosotros tenemos que aprender de parte de Dios cómo Dios trata con nosotros. Porque nosotros somos difíciles, somos complicados. Nosotros tenemos rareza muy complicada. Nosotros a veces queremos enseñar a nuestros hijos que sean obedientes cuando nosotros somos desobedientes. Nosotros queremos decirle a nuestros hijos que se enderecen cuando nosotros todavía estamos todos torcidos. Entonces necesitamos de Dios para eso, para ser papás, que podamos bendecir a nuestros hijos y guiar a nuestros hijos a lo correcto. Necesitamos de la imagen de Dios en nuestra vida. A veces nos agarramos solamente la imagen del abuelo, la imagen de papá. Entonces el abuelo le daba duro a papá, papá me dio duro a mí, entonces yo le voy a dar duro a mis hijos. A veces escuchamos eso, ¿no? Hoy en día las generaciones de hoy son diferentes a las nuestras. Y a veces decimos, si yo le hubiera contestado así
a mi padre como me contestó a mí mi hijo, le hubiera dado vuelta la cara, como si eso nos hubiera ayudado. Claro, en el momento quizás nos ayudó a ser obedientes para no seguir siendo castigados, pero quizás no nos corrigió en el alma, en la mente. Ese es el asunto. Entonces necesitamos ver qué es lo bueno que nos quiso enseñar papá, y quizás lo bueno que nos quiso enseñar lo enseñó, pero de una manera incorrecta. Él estaba bien que nos corrija en lo malo que hicimos, pero estaba mal en ser abusivo o quizás que pueda golpear o pegar más de lo que se debía o no hacerlo. Entonces, como tenemos una imagen incorrecta, vamos trabajando con la imagen que tenemos. A veces la queremos mejorar. A veces decimos, no voy a ser como papá porque papá fue muy rudo conmigo, yo no voy a ser tan rudo con mis hijos. Y puede ser que a veces, por no ser tan rudo, también se nos escapan de la mano. Y a veces, por ser muy rudo, se nos escapan y encima se van con rencores de nuestro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tener la imagen de Dios en nuestra vida. Necesitamos la imagen de Dios. Dios, ayúdame. No sé cómo manejar esto. A veces soy muy duro con mis hijos porque me hizo pasar vergüenza. Entonces no lo castigo por lo que hizo, sino por la vergüenza que me hizo sentir a mí. Entonces, como mi orgullo está lastimado, golpeado, actúo de acuerdo a eso y no de acuerdo a lo que tengo que corregir. Ayúdame, Dios. Ayúdame a saber cómo tratar con mis hijos. Y cada hijo es diferente, cada hijo es distinto, cada hijo tiene actitudes diferentes, tiene formatos diferentes. Por eso necesitamos aprender de Dios. Como nuestro Padre Celestial es compasivo, nosotros tenemos que ser compasivos. Aprender de nuestro Padre Celestial. Si nuestro Padre Celestial no tendría o no hubiera tenido compasión de nosotros, hace rato que no existiríamos, hace rato que el ser humano no existiría. Es más, Dios podría haber terminado con la humanidad en el mismo comienzo de la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios podría haber dicho, bueno, yo los hice, yo lo desarmo. Se acabó. Total, son barro, lo mojo un poco y se deshacen. El asunto es entender que el amor y la compasión de Dios por el ser humano llevó a que en lugar de exterminar al ser humano, Él creara un plan de salvación. Y fue tan compasivo que mandó a su Hijo Jesucristo. Un padre manda a su único hijo. Un padre manda a su único hijo por amor a otros hijos. Y a través de Jesucristo nos trajo el perdón, nos trajo la liberación del pecado, nos trajo nuevamente la oportunidad de relacionarnos con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que la imagen del Padre venga de nuevo a nosotros, se desarrolle en nosotros la imagen del Padre. En Lucas 6, 36, siempre en la Nueva Versión Internacional, Lucas 6, 36, dice, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahí está bien claro. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. A veces somos compasivos con los hijos que se portan bien. Nosotros tenemos que ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. ¿Y nuestro Padre con quién es compasivo? Con todos, con todos. No solamente con el que hace algo bueno, nuestro Padre Celestial es compasivo con todos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. Así como está lloviendo aquí en Miami, gloria a Dios que paró. Pero Dios es compasivo y lo es con todo. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo? Tengo que ser compasivo con todos mis hijos. Está el que obedece rápidamente, está el que tarda en obedecer y está el que no obedece. Entonces, ¿cómo hago? Me aferro solamente a uno, me aferro a un hijo, me aferro a una hija, me aferro solamente al obediente. Pero la palabra de Dios me enseña que eso es estar errado, es estar equivocado. Tengo que ser compasivo con todos. Ahí mismo, en Lucas 6, pero los versículos anteriores, leímos el 36, pero los anteriores, el 32 y el 33 de Lucas 6, dice,
¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Entonces, ¿cómo tengo que actuar como papá? ¿Cómo tengo que actuar con mis hijos? Este es así, este de esta manera, aquel de otra manera. ¿Cómo actúo? Tengo que tener compasión con todos. Tengo que tener un amor grande para con todos. Claro que el que me hace caso me va a ser más fácil. Claro que el que es obediente me va a ser más fácil. Claro, sobre todo el que se parece a mí, quizás lo tome como un aliado en mi vida. Pero la palabra de Dios me enseña que yo tengo que ser compasivo con todos. ¿Qué mérito tiene que ame al que me ama? ¿Qué mérito tiene que yo le haga bien al que me hace bien? No, tengo que tratar con todos, aunque tengan carácter diferente y formato diferente, tengo que tener compasión con todos, con el que me obedece, el que no me obedece, el que hace las cosas bien y aún el que hace las cosas mal. Y para eso necesitamos de la ayuda de Dios. Más adelante, el versículo 37 y 38, versículo 37 y 38 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso con nuestros hijos. No condenarlo. Enseguida, como papá, a veces juzgamos. A veces enseguida dictaminamos las cosas. Antes de preguntar, por ahí castigamos. Antes de preguntar, por ahí gritamos, nos enojamos, retamos. No juzguemos antes de tiempo. Pidamos la sabiduría a Dios. Hablemos, busquemos que Dios nos guíe. Y en eso tenemos fallas todos. En eso tenemos fallas todos. Necesitamos la ayuda de Dios. Versículo 38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, les serán medidos a ustedes. Entonces, miren esta palabra que muchas veces la usamos solamente para la finanza, pero es para todo. Debemos saber qué medida vamos a usar para medir o para ser compasivo, para tener amor o para dar lo que tengamos que dar. Entonces, ¿qué medida voy a usar? Voy a usar la medida de Dios. ¿Qué medida usó Dios conmigo? Ilimitada. Su compasión no se acaba nunca, no se agota nunca. Dios mío, ayúdame a tener esa compasión. Todos la necesitamos. Tu papá y yo como papá necesitamos de eso. Porque todos tenemos fallas, todos tenemos errores y todos tenemos ahí unas inclinaciones que necesitamos que Dios nos corrija y nos enderece para ser padres correctos, buenos, lo mejor posible. Lo mejor posible. Porque siempre vamos a tener cosas que corregir. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo con amor y aprendamos de Dios y aprendamos de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La parábola que contó Jesús dice que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos, el menor, decidió irse de la casa y le pidió adelantada la herencia y se llevó la herencia y se fue. Y dice que lo malgastó a tal punto que se quedó sin nada y encima llegó una gran hambre a ese lugar donde él estaba. Tanto que hasta deseaba comer la comida de los cerdos. Y en un momento se acordó que en la casa del padre había abundancia de pan. Entonces él dijo, volveré a la casa de mi padre. Ahora, ¿por qué dice volveré a la casa de mi padre? Porque sabía que su padre era compasivo. Sabía que su padre era misericordioso. Lo que no sabía, cuán compasivo era, cuán misericordioso era. Por eso él fue practicando un discurso en el camino y dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a volver a la casa de mi padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso está en Lucas 15, 18, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Iba repitiendo eso. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ves? Él no sabía cuán compasivo era el padre. Quizás pensaba, mi padre no me va a aceptar como hijo, pero quizás me acepte como un jornalero, como un trabajador, como un empleado o como un esclavo.
y volvió a la casa del padre. Y iba practicando. Y de repente el padre lo ve de lejos, sale de la casa corriendo y cuando se le acerca, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo. Y en medio de su discurso el padre lo abraza y lo llena de besos y grita, exclama: mi hijo que había muerto ha vuelto. Y llama a los sirvientes, le dicen: prepare el mejor vestido, el mejor calzado, pongan anillos en sus manos y en sus pies y vamos a hacer un asado argentino. Bueno, no, esa es otra versión. Pero preparó lo mejor, estaba contento. Y el hijo menor, que pensaba que iba a terminar siendo un empleado, un esclavo, un trabajador, un jornalero, sin embargo volvió a una posición maravillosa de hijo porque el padre era compasivo. Que Dios nos ayude a ser compasivos. Que nuestros hijos sepan siempre que aunque hemos tenido un problema, una dificultad, una discusión, una pelea, o un alejamiento, que siempre ellos puedan saber que pueden volver a la casa del Padre, que pueden volver a la relación con papá, porque papá es compasivo. Sé compasivo con tus hijos. Sé compasivo con tus hijos. Quizás no lo fue el abuelo, quizás no lo fue papá, pero tú lo puedes ser. ¿Y cómo lo puedes ser? Con la ayuda de Dios. La única manera que puedes ser compasivo como Dios es con la ayuda de Dios, con la vida de Dios dentro tuyo. Malaquías 4:6, esta es la versión común, la Reina Valera. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Cómo hacemos para relacionarnos de nuevo? ¿Cómo sanamos esta distancia? ¿Cómo sanamos esta situación que se formó entre papá y un hijo, entre papá y una hija o entre papá y todos los hijos? Bueno, quizás tengas que mirar primero dentro de tu corazón. ¿Has tenido actitudes incorrectas? ¿Te ha faltado un poco de amor, un poco de misericordia, un poco de compasión? ¿Te ha faltado un poco de tacto para tratar con tus hijos? Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. Dios puede obrar en tu vida si le permites. Quizás tus hijos se alejaron de ti por eso, pero Dios tiene la capacidad, la habilidad y el poder para hacer traer los hijos a los padres y el corazón del padre a los hijos. Dios es poderoso para hacerlo. Fueron tus hijos quizás tú actuaste bien, pero tus hijos se alejaron de ti porque han tomado caminos incorrectos. Pero tú puedes orar al Padre Celestial, al que tiene compasión, y puedes hacer que Dios toque tus hijos y vuelvan de sus malos caminos, como Él hizo que nosotros volviéramos a Él de nuestros malos caminos. Así que te animo, que puedas abrir tu corazón, papá, y tengas un corazón compasivo. Y no solamente papá, mamá o cualquier persona que esté escuchando y se da cuenta que necesita tener un corazón compasivo. Quiero orar por ti. Quiero orar en este momento. Que Dios te ayude, papá, y que Dios te fortalezca y te dé sabiduría. Quizás tengas que llamar a ese hijo, a esa hija con la cual has tenido un conflicto, un problema. O quizás tú, que eres hijo, tengas que llamar a papá porque han tenido una pelea, una discusión y hace rato que no se ven, no se hablan, no se contactan ni por las redes sociales. Es tiempo de sanar eso. No puedes permitir que pasen los días, las semanas, los meses, los años y seguir en esa condición. Hay que ser perdonador, hay que tener compasión, hay que tener la actitud de Dios. Primero quiero orar por ti, que nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador y te das cuenta que necesitas de Dios en tu vida. Te das cuenta que esa compasión que Dios tuvo por ti al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, necesita que eso actúe en tu vida y ser libre de tus pecados. Bueno, la mejor manera es aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración conmigo. Hazlo de todo corazón. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados.
Te pido que entres a vivir dentro de mi corazón y me ayudes a serte fiel todos los días de mi vida. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios. Y vas a empezar a tener una experiencia maravillosa con el Padre Celestial. Y si eres papá, has aceptado a Jesús como tu Salvador, prepárate para comenzar a ser el mejor padre del universo. Créelo, con la bendición de Dios, de la palabra y del Espíritu Santo. Quiero orar por todos ahora, por todos los papás. Que Dios te ayude, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé la victoria, que Dios te saque adelante y sobre todo en la relación con tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento por cada papá, Señor, cada papá que necesita de tu ayuda. Los papás que han sido, Señor, que han tenido experiencias dolorosas y se han convertido quizás en lo mismo que no querían convertirse y han tenido actitudes incorrectas, quizás, Dios mío, trae la victoria sobre ellos. Mira que han escuchado la palabra y te están pidiendo poder cambiar actitudes, comportamiento, carácter, formato en su vida. Dios mío, mira que quizás le han traspasado ese formato. Tienes que ser duro, tienes que mostrar tu autoridad, tienes que ser firme y esa firmeza se confundió con autoritarismo. Dios mío, trae la victoria. Libera a cada papá de esas actitudes y que cada uno comience a tener un corazón compasivo, misericordioso. Dios mío, levanta a cada papá, levanta a cada papá, levanta a cada uno que está teniendo conflicto con sus hijos en la casa, en la familia. Dale la victoria a cada papá. Haz que el corazón de papá y de los hijos se unan. Haz que el corazón de los hijos vuelva a papá y pueda haber unidad y pueda haber liberación y pueda haber victoria y pueda haber bendición y sanidad interior. Lo creo en tu nombre. Creo que tú obrarás con poder. Dios mío, ayuda a cada papá que pide por sus hijos y por su familia. Ayuda a cada papá que está pasando momentos difíciles en la economía. Dale el trabajo que necesita. Dale la finanza que necesita. Dale la provisión que necesita. Ayuda a cada papá que está lejos de sus hijos por causa de la pandemia. Dios mío, haz que esos corazones sigan unidos, aunque están distanciados por la cuarentena, pero que esos corazones se fortalezcan en amor. Mira esos papás que trabajan en los hospitales o en la policía o en algún lugar donde no pueden volver a la casa por miedo al contagio. Dios mío, fortalece el corazón de esos papás en este día y dale, Señor, de tu bendición y de tu fortaleza. Mira los papás que piden por los hijos que están en malos caminos, que están atados, que están en este momento en angustia, en aflicción. Trae liberación sobre los hijos y trae esos hijos a tus caminos, que sean libres y que comiencen a tener experiencias divinas contigo. Bendigo cada papá. Bendigo cada papá, bendigo cada hombre, bendigo cada papá que lo fue a través de físicamente fue papá, pero bendigo los papás por adopción, los que han adoptado hijos. Oh Dios mío, fortalece a esos papás, bendíceles grandemente y que ese corazón misericordioso cada vez se desarrolle más y más. Lo creo. Gracias, Padre. Queremos tener tu imagen, queremos ser compasivos como tú lo eres. Ayúdanos a corregirnos y de aquí en adelante a caminar en amor, en bondad, en compasión y en misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, papá. Que tengas un día maravilloso. Que puedas tener un momento hermoso con tus hijos, con tu familia. Que puedas tener llamado de tus hijos, aquellos que están en otros lugares. Y que puedas disfrutar de este día. Para aquellos hijos que no tienen su papá en esta tierra, que puedas tener buenos recuerdos de él. Aun si alguno tuvo alguna mala actitud, trata de recordar aunque sea un buen recuerdo. Dale gracias a Dios por tu papá. Tú que eres hijo, hija, dale gracias a Dios por papi.
puede ser que tenga errores y equivocaciones, seguro, pero sin embargo es tu papá y lo tienes que honrar, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y por eso hoy, como hice en el Día de la Madre, hoy quiero honrar a dos papás. No sé si con Instagram podremos hacer algo, lo podrán ver en la pantalla, pero al menos acá le quiero presentar, este es mi papá, Julio Salvador, ya con ese nombre, pero fue el primero en aceptar a Jesús como Salvador, justo. Y gracias a él el Evangelio fue plantado en nuestra familia y a través nuestro también otros familiares se convirtieron. Un hombre que le gustó, siempre le gusta, porque él está en la Argentina viviendo, le gustó siempre evangelizar, siempre llevar la palabra. Fue un sembrador de la palabra y también sembrador en la iglesia, pero fue un sembrador de la palabra. Y gracias a él es que hoy yo puedo ser pastor, aunque me alejé de los caminos del Señor, pero ahí empezó la siembra del Evangelio en mi vida. Así que, y tengo mi hermana, somos dos solamente, y mi hermana con toda su familia, su esposo y sus 7 hijos y nietos y yo qué sé, la cantidad que son, todos sirviendo al Señor. Pero todo comenzó ahí. Y estoy agradecido a Dios por mi papá. También quiero honrar a mi suegro, Daniel Monaquian, armenio de pura cepa. Bueno, con él un caso especial porque él, resulta que los padres de él estaban en el Evangelio y recibían en la casa a los primeros misioneros que venían de Suecia y de diferentes lugares a predicar en la Argentina y hacían culto en la casa de él. Pero él vivió alejado de los caminos del Señor. Pero aún viviendo alejado de los caminos del Señor siempre escuchaba los programas cristianos y todos sus hijos servían a Dios y su esposa, la mamá de mi esposa, mi suegra Piru, ella también tenía su corazón para el Señor, pero él no, él estaba en lo suyo, se fumaba unos cigarrillos que mataban mosquitos. Pero sin embargo, ¿saben qué? Cuando yo ya estaba en la iglesia y trabajaba en la tesorería en la iglesia, me llamaba y me decía, José Luis, me decía, porque tenía una voz ronca, me decía, dale esto al pastor, al pastor Crudo, nuestro apóstol. Y era una siembra, y una siembra fuerte, y en dólares, allá en la Argentina, es una siembra fuerte. Siempre sembraba para predicar la palabra de Dios a través de la radio, porque él escuchaba la radio. Entonces siempre sembraba, un sembrador tremendo. ¿Sabes qué sucedió con él? Que tuvo un problema en su salud y fue a parar al hospital. Y en sus últimos días de estar en el hospital, apareció una misionera. Y la misionera entró a donde estaba el internado. ¿Y sabe qué pasó? Que la misionera le predicó y se convirtió en sus últimos días de vida. Pero es tremendo porque en la casa de él venían los misioneros. Y los misioneros paraban ahí en la casa y predicaban la palabra en esa casa. ¿Y quién le terminó llevando al Evangelio? Una misionera. Tremendo, ni los hijos, ni yo, su yerno, ni otros cristianos que había alrededor de él. No, una misionera entró a la habitación del hospital, le predicó la palabra y se terminó entregando al Señor en sus últimos días del Evangelio. Así que ahí están los dos. Ahora tenemos los dos ahí están los dos. Así que los bendigo. Los bendigo. Bueno, ya Danielito no lo tenemos, está en el cielo. Está en el cielo. Pero los bendigo igual porque han sido de bendición para nosotros en esta tierra. Y te bendigo a ti, papá. Que Dios te bendiga y te bendiga grandemente. Si tienes peticiones, las puedes enviar por las redes sociales o las puedes enviar por WhatsApp y estaremos orando por ti. Y bueno, si quieres sembrar, lo puedes hacer a través del SIL, del Cash App, y puedes sembrar también en nuestra iglesia. Gracias por todos los que siembran. Y bueno, tengo a mi esposa, la pastora, que está acá al lado mío todo el tiempo a ver qué es lo que quiere. Bendiciones, feliz día a todos los papás de Miami, de Lima. Reciban saludos, oraciones de todas las mujeres que los queremos, amén. Y por supuesto, no podíamos quedarnos sin honrar al pastor, nuestra gente aquí en Miami,
ahí con sus agentes secretos se ocuparon de recolectar, de comprar, y aquí queremos entregarle, pastor, una siembra, una tarjeta de sus hijos espirituales, y este es un regalito, si lo quiere abrir. También hay que abrirlo. Otro más que lo tengo en el iPad. Bueno, de Instagram, si se corta, nos conectamos de nuevo ahí. Bueno, estos regalitos le van a gustar. Regalitos en vivo. No tengan envidia. Gloria a Dios. Bueno, a ver, unas zapatillas. Oh, unos botines. Ustedes saben que, aunque no lo crean, y algunos que me están mirando y me conocen se rían, pero juego al soccer, al fútbol, al soccer aquí. Y es lo que estaba necesitando. No llego mucho al arco, yo no me da el aire para llegar al arco y volver, pero al menos puedo jugar un rato. Así que muchas gracias. Este es el otro regalo que no llegó, llega mañana, pero este es para correr. Bueno, sé que me quieren hacer correr también. Gloria a Dios, bueno, una bendición. Muchísimas gracias. Gracias a todos los hermanos de Cristo la Solución Miami, Cristo la Solución Lima, Perú, que han hecho esta siembra. Que el Señor les bendiga grandemente. Siempre están sembrándonos. Siempre, haya pandemia, no haya pandemia, siempre nos están sembrando. Así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga grandemente. Que ahí lo puedas pasar bien con tu familia, lo puedas disfrutar y que Dios traiga también a tu vida grandes regalos de bendición. Que Dios te prospere, que Dios te multiplique y que Dios bendiga tu vida en una manera sobrenatural. Recuerda todos los miércoles y viernes, 12:30 del mediodía, estamos conectados con una palabra de fe. Y todos los domingos estamos aquí a las 12:30 del mediodía. Domingo 12:30 del mediodía, siempre horario de Miami. Pronto estaremos anunciando cuando comenzamos en la iglesia, quizás en el mes de julio, pero ya estaremos anunciando, dándoles esa noticia. Bendecido para todos los que se han conectado, y mándenos su petición, mándenos su agradecimiento y gracias por sus donaciones y su siembra. Muchas bendiciones.